Frank Garvey observó su granja azotada por la sequía. Su desesperación crecía con cada día que pasaba. Después de que sus pozos se secaron, apostó todo a perforar más profundo de lo que nadie en el condado había osado jamás. Cuando el balde de su excavadora descendió al hoyo misterioso, golpeó algo que hizo un sonido hueco extraño. En el momento que Frank vio lo que salió de la tierra, la leyenda más antigua de su familia de repente tuvo perfecto sentido. El año 2023 había sido el más seco registrado en el condado de Clearwater. Frank Garvey estaba parado en su cultivo de maíz. Tallos quebradizos crujían bajo sus botas gastadas. A los 62 años, había heredado esta tierra de su padre. Él la había recibido de su padre antes que él. 4 generaciones de Garveys habían trabajado esta tierra, pero nunca habían enfrentado una sequía como esta. Frank se limpió el sudor de la frente mientras observaba la devastación a su alrededor. Los cultivos estaban muriendo. Sin agua, su sustento pronto seguiría el mismo camino. Su primer pozo se había secado hace 3 semanas. Ahora el segundo también había fallado. La situación estaba más allá de la desesperación. Esa noche, Frank revisó sus finanzas menguantes. Tomó una decisión que muchos considerarían una locura. Usaría sus últimos ahorros para contratar un equipo de perforación. Cavarían más profundo de lo que nadie en el condado había ido jamás por agua. Era una apuesta, pero sin agua, la granja se perdería de todos modos. 3 días después, un convoy de maquinaria pesada rugió por el sendero polvoriento de Frank. El capataz era un hombre fornido llamado Hank. Explicó que empezarían a perforar inmediatamente. Frank asintió. Sabía que cada día sin progreso significaba otro día en que sus cultivos restantes se marchitaban bajo el sol despiadado. Durante 6 días agotadores, el taladro perforó la tierra. Pasó las profundidades típicas donde el agua usualmente se encontraba. En el 7º día, cuando el taladro se acercó a la marca de 200 pies, casi el doble de profundidad que cualquier pozo del condado, la máquina de repente se detuvo con un chirrido desconcertante. Los trabajadores corrieron a revisar el equipo mientras Frank se acercaba apresuradamente. El miedo le apretaba el pecho. Hank examinó la broca dañada con expresión sombría. Le informó a Frank que probablemente habían golpeado roca base. Podrían necesitar abandonar este lugar por completo. La noticia golpeó a Frank como un golpe físico. Empezar de nuevo significaría costos adicionales que simplemente no podía pagar. Pero Frank Garvey no era un hombre que se rendía fácilmente. Después de despedir al equipo por el día, caminó a su granero donde estaba su vieja excavadora. Había comprado la máquina años atrás para limpiar tocones y mover cargas pesadas. Hoy enfrentaría quizás su mayor desafío. Mientras caía el anochecer, Frank posicionó la excavadora junto al hoyo de perforación ensanchado. La máquina gimió al cobrar vida. Su motor protestaba después de meses sin uso. Al principio, no había nada inusual, solo la resistencia esperada de tierra y piedra. Pero cuando el balde descendió más, Frank sintió algo diferente. En lugar del raspado familiar de piedra contra metal, había un sonido hueco inusual. Casi como golpear madera, pero más profundo, más resonante. El corazón de Frank se aceleró mientras manipulaba cuidadosamente los controles. La hidráulica se esforzó mientras levantaba lentamente la carga. Cuando el balde emergió del hoyo, la mandíbula de Frank se abrió de incredulidad. Ahí, cubierto de lodo y escombros, había algo pálido y curvado, diferente a todo lo que había visto en su granja. Era masivo, casi 5 pies de largo. A pesar del lodo que cubría la mayor parte de su superficie,
Frank podía decir que no era una roca. Parecía hueso, pero mucho más grande que cualquier animal que hubiera encontrado. Mientras Frank examinaba sus hallazgos más de cerca, Eduardo se acercó. Era uno de los trabajadores que se había quedado. Sus ojos estaban muy abiertos. Mientras Frank quitaba algo de lodo con sus manos, Eduardo discretamente sacó su teléfono y tomó varias fotografías. Cuando el lodo se cayó, la verdadera naturaleza del objeto se hizo más clara. Parecía ser una mandíbula enorme. Lo que parecían cavidades de dientes eran visibles a lo largo de un borde. Frank había cazado toda su vida. Había visto los huesos de venados, alces e incluso osos. Pero esto era diferente. Esto era algo de otro tiempo. Eduardo sugirió que deberían llamar a alguien sobre el descubrimiento. Frank, sin embargo, estaba enfocado en su misión original. La sequía todavía estaba devastando sus cultivos. Necesitaba agua, no distracciones. Esa noche, el teléfono de Frank sonó. Era el sheriff Miller preguntando sobre lo que se había encontrado en su propiedad. Confundido e irritado, Frank se dio cuenta de que Eduardo debía haber compartido las fotos con alguien en la universidad estatal. A pesar de las protestas de Frank, el sheriff Miller explicó que alterar hallazgos paleontológicos potenciales podría violar las leyes de preservación estatales. Un equipo de la universidad llegaría a la mañana siguiente. Frank estaba legalmente obligado a permitirles acceso. Frank apenas durmió esa noche. Como se prometió, poco después del amanecer, un convoy de vehículos con el logo de la Universidad Estatal dobló hacia su entrada. El equipo estaba liderado por la doctora Elisa Chen. Era una paleontóloga cuyo entusiasmo parecía fuera de lugar en medio de las circunstancias sombrías de Frank. Frank acordó a regañadientes darles 48 horas. Sus cultivos no podían esperar más que eso. Los científicos trabajaron con eficiencia notable. Establecieron un perímetro alrededor del sitio de perforación y excavaron cuidadosamente el área. Para el mediodía, habían desenterrado más huesos. Incluían vértebras y partes de una caja torácica. La escala era asombrosa. No eran solo grandes, eran gigantescos. Para el segundo día, la irritación de Frank se había transformado en fascinación genuina. Abandonó sus quehaceres diarios para observar mientras el equipo descubría más del esqueleto antiguo. Los hallazgos más impresionantes llegaron esa tarde. Colmillos curvados de más de 10 pies de largo y un cráneo más grande que el motor del tractor de Frank. Cuando el sol comenzó a ponerse en el segundo día, la doctora Chen reunió a todos alrededor. Con emoción apenas contenida, explicó lo que habían encontrado. El esqueleto casi completo pertenecía a un mamut lanudo. Era uno de los gigantes de la era del hielo que habían vagado por América del Norte hasta su extinción, hace aproximadamente 10.000 años. Este espécimen particular parecía ser un mamut toro completamente maduro en condición notable. Mientras la doctora Chen hablaba, Frank sintió un escalofrío repentino bajar por su columna. Un recuerdo largo tiempo olvidado surgió. Noches pasadas en las rodillas de su abuelo, escuchando viejas historias familiares transmitidas a través de generaciones. Entre estos cuentos, había una leyenda que Frank siempre había descartado como fantasía. Su abuelo había hablado de sus ancestros indígenas que habían vivido en esta tierra mucho antes del asentamiento europeo. Según la historia, la familia habría perecido durante un invierno duro. Pero entonces intervino lo que describían como una gran bestia con colmillos que apareció de las brumas. La criatura masiva los había guiado a refugio y agua. Salvó el linaje de una extinción segura. La descripción que su abuelo había dado
coincidía exactamente con lo que ahora yacía ante Frank. Los colmillos curvados, la forma masiva, el pelaje desgreñado. Por primera vez, se preguntó si esa leyenda podría haber estado basada en un encuentro real. Frank compartió esta leyenda familiar con la doctora Chen. Ella escuchó con atención absorta. Explicó que aunque la mayoría de los mamuts habían muerto alrededor de hace 10.000 años, había evidencia sugiriendo que pequeñas poblaciones aisladas podrían haber sobrevivido más tiempo en ciertas regiones. El descubrimiento llegó a las noticias nacionales en días. El Museo Estatal expresó interés en comprar el esqueleto para su colección. Le ofrecieron a Frank una suma que parecía casi irreal. Con emociones mixtas, Frank acordó la venta. El dinero era suficiente para instalar un sistema de riego moderno en su granja. 6 meses después, Frank estaba parado en el gran salón del Museo Estatal. Miraba hacia arriba al esqueleto de mamut, completamente ensamblado. Una placa especial junto a la exhibición mencionaba tanto la importancia científica del hallazgo como la leyenda indígena que Frank había compartido. Para Frank, el momento era surrealista. Lo que había comenzado como una búsqueda desesperada de agua durante la peor sequía en la historia del condado, había llevado a descubrir una criatura que conectaba la ciencia con la historia oral de su familia. El balde de excavadora que golpeó esos colmillos antiguos no solo había desenterrado un gigante de la era del hielo, había validado las historias de su abuelo y salvado su granja de una manera que nunca podría haber imaginado. ¿Te has preguntado alguna vez qué podría estar enterrado bajo tus pies, esperando ser descubierto? ¿Qué secretos antiguos podrían estar escondidos justo debajo de la superficie de tu propio patio?